ya, para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar, para que envíes dinero de persona a persona, pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde Banca Servicios. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer ciclo de charlas Link 2020, este nuevo formato virtual que hemos impulsado desde Link con el objetivo de mantener el contacto con todos ustedes, acercarles contenido vinculado a tendencias, a innovación, compartir experiencias, con el fuerte objetivo de poder seguir desarrollando nuestro negocio. En el día de hoy vamos a estar recibiendo a Jorge Izaza. Jorge es líder en Enterprise Strategy en IBM y nos va a estar hablando acerca de las tendencias en materia de transformación de sucursales. Un tema que tiene un altísimo componente orientado a la mejora de la experiencia de nuestros clientes, pero que quizás también tome vital importancia hoy, básicamente porque uno de los grandes interrogantes quizás sea cómo va a ser el modelo de atención presencial post-COVID. Antes de arrancar, simplemente hacerles algunos recordatorios. Tengan presente que desde la aplicación de Eventos Link ustedes van a poder acceder al contenido de esta charla y de todas las anteriores, como también así van a poder acceder al listado de personas que están participando, que estamos participando en la jornada del día de hoy, y también un poco favorecer y fomentar el networking entre todos. Por otro lado, también tengan presente, para aquellos que participan por primera vez de estas charlas Link, que accediendo al canal de YouTube, van a poder hacerlo si están en la página de Red Link, de Charlas Link. En el extremo superior izquierdo está el nombre de la charla. Haciendo clic ahí los va a derivar al canal de YouTube, y en la parte derecha de la pantalla van a estar visualizando el chat en el cual van a poder volcar preguntas que vamos a estar respondiendo una vez que Jorge finalice con su exposición. Así que bueno, Jorge, bienvenido a Charlas Link 2020. Muchas gracias, Juan. La verdad que muy contento de poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento, un poco de tendencias. Buenos días a todos. Arrancamos temprano, arrancamos con un poco de frío, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y un poco eso es de lo que vengo a hablar hoy, de seguir, ¿no? De continuar, de cómo este contexto actual en el que estamos nos ha impactado tanto, nos ha marcado de alguna forma, y tanto escuchamos hablar del nuevo normal, bueno, de cómo va a ser ese nuevo normal, en un aspecto que es fundamental en cualquier organización, que es el canal físico, ¿no? Vamos a ver cómo vamos como a pelear o posicionarnos de alguna forma contra la pandemia, el contexto, y por eso le decimos hoy no al COVID-19, hoy vamos a continuar. Yo creo que hay una de las cosas que más nos ha impactado tal vez fue ver cómo empezamos a salir después de un tiempo a hacer las compras, después de que empezó el aislamiento, ver cómo los comercios que teníamos cerca tenían carteles, tenían el cerrado temporariamente, veíamos cómo no podíamos acceder tal vez a las cosas que queríamos antes, y eso nos empezó a marcar bastante. Vimos cómo la sociedad, como todo lo que giraba alrededor nuestro, tenía que verse como en pausa. Yo creo que fue una de las cosas que más tal vez nos afectó, pero yo creo que también es interesante ver de qué manera nosotros buscamos fue alternativas, ¿no? Cómo él está posicionándose todo esto y el impacto que está teniendo el canal físico en la gente.
Por supuesto, empezamos a ver cuando se fue dando la reapertura, como empezamos a notar que había que evitar el contacto físico, que teníamos que mantener la distancia, que obviamente, como les decía recién, había algunos comercios temporalmente cerrados. Hoy por hoy hay algunos que definitivamente no van a volver a abrir. Es una cuestión del contexto económico. Y también vimos cómo fue o hubo una tendencia hacia lo cashless, ¿no? Hacia cómo dejamos de utilizar el efectivo, cómo se reformaron algunos, cómo se replantearon o se reforzaron los medios digitales, por ejemplo, la billetera digital, como un medio para poder hacer las transacciones de nuestro día a día, ¿no? Eso en términos generales yo creo que es un poco lo que estamos viendo. Es algo de lo que vamos a ver más en el mediano y largo plazo, pero ¿qué pasa con la atención al cliente? ¿No? Eso fue una de las cosas que nosotros más tal vez vivimos. Lo hablo en primera persona porque es algo que nos afectó a todos. Solíamos ir a las sucursales o a las tiendas para poder charlar con las personas, resolver los inconvenientes que tuviésemos, tener una resolución pronta, y de golpe no las teníamos más. Entonces, muchas organizaciones se vieron en una situación de demanda enorme, de desborde incluso, y eso fue un poco el impacto que tuvo el COVID-19 en los contact centers. Empezamos a ver cómo había una demanda enorme, cómo ganaba popularidad cada vez más la llamada, el riesgo que incurrían incluso muchas organizaciones con los representantes de atención al cliente, porque cómo le daban continuidad a eso, cómo podían asegurar la seguridad de las personas que tenían que estar atendiendo el teléfono. Y eso cambió un montón de cosas, no solamente para los representantes de atención al cliente, sino para las nuevas formas de trabajar. De golpe tuvimos que adaptarnos a una forma de trabajar remota, obviamente los trabajos que pudieron hacerlo, eh, pero tuvo un impacto grande. Cómo nos ajustábamos y cómo la tecnología nos tenía que acompañar para que eso pudiese suceder. Muchas organizaciones no estaban listas para que la gente pudiera acceder a los documentos o a la información desde sus casas. Vivimos de alguna forma una aceleración en la transformación digital de muchas organizaciones porque no lo habíamos pensado antes o no pensábamos que esto fuese a suceder. Y eso es una cosa supremamente relevante, ¿no? Como muchas empresas, muchas corporaciones, muchos comercios estaban un poco mejor preparados que otros. Nadie, absolutamente nadie estaba listo para la pandemia que nos iba a acechar, nadie estaba listo para esto, pero sí definitivamente estábamos viendo o vimos que habían algunas organizaciones que estaban mejor preparadas, que estaban con una cultura tenían una cultura un poco más permeable, que vivían y ya tenían la tecnología más en función de este tipo de cosas. Entonces, eso nos llevó un poco a poder pivotear, ¿no? A cómo redireccionar algunas cosas, a adaptarnos de alguna manera a la necesidad, al contexto. Vamos a ver un poco la tendencia hacia lo digital, como les decía, hacia lo cashless y hacia lo contactless en el resto del mundo. Una de las cosas que estábamos viendo es de las personas que no estaban bancarizadas alrededor del mundo, eso en términos globales, habían más o menos un 30% de las personas que no estaban bancarizadas. Vimos cómo se convirtieron aproximadamente el 17% hacia canales digitales. O sea, vimos cómo esto forzó cierta digitalización en las personas. También entendimos que la gran mayoría, casi el 76% de las personas, estaban viendo que iban a utilizar menos efectivo, que eso es algo importantísimo. Y también estamos viendo cómo muchas personas cambiaron las tarjetas incluso que tenían de débito para que pudieran reforzar el contactless, ¿no? Eso es un poco la visión de lo que fuimos entendiendo que estaba pasando en el mundo en relación al comportamiento. Como algunas billeteras también se fueron acomodando para poder permitir este contactless. Lo vemos en Argentina, por ejemplo, con el código QR o el pago con QR. Así que eso es un poco la aproximación que fuimos viendo alrededor de esto. Y un poco la predicción que nosotros fuimos haciendo en IBM sobre el mundo post-COVID, yo creo que todos lo tenemos que ver en tres instancias, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Y nosotros vimos en diferentes dimensiones cómo esto iba a impactar, ¿no? La predicción, obviamente, en el corto plazo era asegurarlo con la continuidad del negocio. En el mediano plazo, tratar de ver cómo, bueno, asegurábamos que la distancia social se quedara. Veíamos o vamos a ver, por ejemplo, que el paso de la economía iba a bajar, pero que en el futuro todos volvemos a reconstruir.
Yo hace poco hablaba con los chicos, vivo en la Argentina hace 11 años. Y es increíble cómo estos 11 años me han servido para ver o entender un poco la cultura del argentino, que es resiliente, que no desvanece y que se reinventa constantemente. Eh, es increíble, esto es una anécdota muy interesante, porque hablaba hace poco con gente que está en Wall Street y nos contaban un poco de un caso de todos los que sobrevivieron la crisis del 2008, quiénes habían sido los que se habían como salido mejor de la crisis y tenían una característica en común, todos los banqueros que habían podido asimilar un poco mejor la crisis eran todos argentinos. Y a mí me pareció muy interesante porque dije, ¿pero por qué? Y la misma pregunta se los hicieron a ellos. Decía, bueno, porque un poco venimos de ese contexto, venimos de tenernos que reinventar muchísimo, de tener que manejarnos o vivir en situaciones un poco complejas. Bueno, la economía nunca es fácil, pero yo creo que eso nos hace estar un poco mejor preparados a todo. Eso nos hace poder, y esa es una palabra súper importante, poder resilient. Entonces, por eso esa visión de reconstruir es algo que estamos definitivamente viendo. En cuanto al negocio, vamos a ver cierta continuidad del negocio, vamos a enfocarnos primero en el bienestar del empleado, por eso todo va a girar en torno a la cultura, todo va a girar en torno a las nuevas formas de trabajar, vamos a tener una mirada más puesta en la agilidad empresarial, sobre todo en lo que es banca, eso es una cosa que se viene viviendo, tal vez más en áreas de IT, se está viendo que esas nuevas formas de trabajar en un formato más agile, bueno, eso se va a replicar en el resto de la organización, vamos a empezar a ver más bien en tribus y por producto, vamos a empezar a ver agilidad empresarial en toda la organización, y eso va a hacer o va a reformular nuevos bancos digitales, ¿no? Estamos viendo que esa es la forma en la que va a cambiar un poco el panorama. Mucho se ha dicho de que los bancos van a desaparecer, que la llegada de las fintech un poco es la amenaza o la sentencia de muerte para los bancos, un poco lo que le pasó a Blockbuster con Netflix, pero yo creo que no hay nada más lejos de la realidad. Sí, pudo haber un momento en el que si los bancos no transitaban un cambio o no lo siguen haciendo, definitivamente van a perder mucho más terreno con esas nuevas organizaciones, pero yo creo que el banco sigue teniendo algo que es fundamental y es la sucursal, y de eso es precisamente lo que estamos hablando y lo que venimos a hablar hoy. Y eso es algo que la gente sigue necesitando, sobre todo en Argentina. Un poco de eso viene ahora el tema de las sucursales y los contact centers, qué pasa con el trabajar desde casa. En IBM un poco vemos mucho esa transición hacia, por ejemplo, un contact center cognitivo, y cómo puedo yo ayudar a las personas a comunicarse de manera sincrónica tal vez con inteligencia artificial y dejar en los representantes de atención al cliente un poco las preguntas más complejas. Y después, bueno, en lo que es la sucursal, cómo puedo reabrir de forma segura. Ya nosotros veníamos desde hace un tiempo en IBM trabajando fuertemente en la transformación de sucursales, un poco con la visión de omnicanalidad, de qué manera yo puedo brindarle a mis clientes la mejor experiencia posible en cada canal. Omnicanalidad, yo por lo menos tengo una perspectiva muy diferente, y no es que le brindo la misma experiencia a las personas en todos los canales, en el web, en el mobile, en el canal físico, porque resulta ser un poco imposible, resulta muy difícil de ponerlo en práctica. Lo que sí puedo asegurar es de brindarle la mejor experiencia posible en cada uno de ellos. Y obviamente que esté alineado con respecto a las funcionalidades que tiene. Entonces, en esa visión de transformación del canal físico, un poco lo que estamos viendo es que había que actualizar bastante en comparación de la evolución que habían tenido los otros canales. Y tuvimos dos proyectos supremamente interesantes aquí en Argentina, dos proyectos muy distintos, dos proyectos, uno más con una mirada evolutiva con relación a la organización, otro con una mirada un poco más disruptiva, con una mirada más desafiante y utilizándolo como un mecanismo para poder ganar market share, y sucedió, es una tarjeta que está en Córdoba, de la cual se ha hecho muchísimo eco en su transformación, y esa transformación se basó también en la experiencia no solo del cliente, sino del empleado. Y de eso es lo que nosotros vamos a hablar. Está bien poner al cliente en el centro y transformarme en función del cliente, pero si yo no lo hago acompañado de mis colaboradores o de mis empleados, yo no voy a ganar mucho terreno. Por eso la transformación de sucursales no es solamente en el protocolo de atención,
no es solamente en la forma en la que atiendo o cómo está distribuida la sucursal, sino que tiene muchas dimensiones. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces pasamos a ver que obviamente el foco está en cómo puedo reabrir de forma segura, a cómo puedo racionalizar mi red de sucursales y cómo sigo brindando una atención al cliente, no solo desde casa, sino también en la sucursal, ¿no? Y después cómo vuelvo a generar alguna sincronía con el resto de los canales. Vamos a ver ahora un poco los pilares que tiene la transformación de las sucursales, o por lo menos cómo la estamos viendo nosotros. Tiene muchas dimensiones, por eso les decía que no es solamente pensar en un nuevo modelo de atención, no es solamente pensar en tecnología, como nos pasó mucho tiempo escuchar que la transformación digital se pensaba como solamente generar puntos de contacto, y no es así. La tecnología tiene que ser un facilitador, tiene que ser un enabler para que las cosas que diseñemos funcionen. Es un aspecto más, es un puente. Después vamos a ver que obviamente tiene mucha relevancia en cuanto a cómo está distribuida hoy la red de sucursales. Tenemos una forma muy monolítica en la que está constituida, todas las sucursales son exactamente iguales y para todo el mundo. Y nosotros tenemos una visión más de ecosistema. Y ecosistema es una palabra que va a empezar a sonar muchísimo y en todos los ambientes. Esa visión de ecosistemas se nutre de la forma en la que nosotros vemos al cliente. La manera en la que lo segmentábamos antes estaba, y esto es una visión muy banca de antes, estaba muy diferenciada por lo cuantitativo y no por lo cualitativo. Entendíamos que las personas eran X o Y porque tenían cierta edad, ciertos ingresos y tenían, no sé, ciertas características que lo diferenciaban de otros. Y si yo les digo de una persona de 75 años que es millonaria y es inglesa, podemos estar hablando tanto del Príncipe Carlos como de Keith Richards. Y son dos personas totalmente diferentes, nada tienen que ver una con la otra. ¿Cómo eso va a determinar el comportamiento de compra de una persona? ¿Qué producto le voy a vender? ¿Qué servicio le voy a vender? ¿Qué paquete va a consumir? No existe. Entendíamos que la forma en la que teníamos que entender a nuestro cliente era desde una mirada más cualitativa. ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué aspiraba? ¿Cómo se siente con este contexto? Porque ese cuanti no me va a decir qué pasa además con el COVID-19. ¿A qué le va a temer? ¿Cómo se va a reincorporar? ¿Cómo se va a comportar? Eso es lo que nosotros hoy estamos buscando y la forma en la que diseñamos es en función de esa mirada. A eso le decimos arquetipo de persona o persona y se constituye en función de eso. Después vemos lo cuantitativo y le asignamos atributos cuantitativos. Es más en función de una investigación que hacemos, ¿no? Y cada organización tiene diferentes o varios arquetipos, pero no están asociados directamente a la edad. Eso es una de las cosas importantes que vale la pena recalcar. Entonces, volviendo un poco a los pilares, uno de los focos, como ven, son los empleados, son quienes están, los procesos que abarcan. La gestión del cambio, eso es una de las cosas fundamentales. Si diseñamos un nuevo proceso y no participan de ese diseño, las personas que lo van a ejecutar, cuando lo reciban va a ser imposible de que lo hagan. Entonces, escuchar al empleado, y por eso hablamos mucho de esa parte de gestión del cambio, es acompañarlos. Yo les voy a contar una historia de algo que nos pasó en una de las transformaciones de sucursales que hicimos aquí en Argentina. El modelo de atención cambia y cuando hicimos estábamos diseñando, eso no estaba resuelto, fue algo que se dio con el proceso en el que nosotros trabajamos. Y cambiaba el formato en la sucursal, tenías el cliente y detrás del escritorio estaba el empleado. Y cuando le decimos a la persona que estamos sacando el escritorio del medio, la persona entra en una sensación de miedo y de pánico porque dice, no, pero ¿cómo? ¿Y si me ataca o me dice algo? O sea, fíjense esas cosas que pensaba incluso el chico, el pobre colaborador, que se sentía a salvo detrás de un escritorio. Entonces, cuando hicimos el cambio del modelo de atención, fuimos más a un modelo hombro a hombro. Yo sé que algunos han ido a una tienda de Apple o lo han visto, por ejemplo, una tienda de Apple, cómo está armado el Genius Bar. Llega la persona y está siempre al lado tuyo, no tiene una ventana, no tiene escritorio. Son cosas que obviamente van a cambiar con el contexto actual y ahora vamos a ver un poco de qué se trata y cómo vamos a adaptar ese modelo hombro a hombro a un contexto COVID-19, pero le da una sensación más de compañía, más de partnership a la persona que está en la sucursal. Y con ese acompañamiento realmente vimos que se necesitaban después menos personas en la sucursal, que pudimos reducir el espacio del
del espacio físico. O sea, se dieron un montón de eficiencias muy interesantes que resultaron en un impacto directo en el OPEX de la organización. El repago del proyecto se hizo solamente con una de las cosas que se eficientizó, que fue el papel. Entonces fue supremamente exitoso en ese sentido. Vamos a ver un poco ahora el tipo de las sucursales que tenemos, y esto solamente como para que lo tengan en mente. Porque hablaba de ecosistema. Hablaba de ecosistema es precisamente porque hay diferentes tipos en función de las zonas. Tenemos la sucursal bandera o la flagship, que es la que tiene, se enfoca 100% en la experiencia, en la imagen, tiene el máximo de sus capacidades. Esto puede variar también en función de la necesidad de la organización. Tenemos las satélite, la express, que son un poco más pequeñas. Tengan la referencia, el tamaño de la flagship, 510 metros cuadrados, es una cosa enorme. Pero para que se hagan una idea, en uno de los proyectos que hicimos aquí en Argentina, fue de solo 84 metros cuadrados y ya era una flagship, ya era una sucursal bandera. No necesitábamos todo ese espacio. Entonces es algo que se da muy sobre la marcha, muy entendiendo el caso puntual de cada una. La transformación tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito. No es solamente transformar la sucursal o el espacio físico porque me parece que necesito refrescar la imagen. Hace unos meses, antes de que empezara todo esto, tuve la posibilidad de ir a Chile. Me llamaron para ver un caso con un banco en Chile, porque habían iniciado un proceso de transformación de sucursales, pero no les había ido muy bien y no entendían qué era lo que había pasado. Entonces empezamos a hacer un relevamiento, empezamos a charlar con la gente del banco, con los directivos, con los gerentes, y fuimos a visitar la sucursal. Era divina, estaba muy bien armada, muy similar a lo que nosotros habíamos hecho antes con un modelo de atención hombro a hombro, la tecnología por todos lados, tótems, tenían muchas de interfaces pensadas, y resulta que nos dimos cuenta que ellos tenían aproximadamente una afluencia de 6.500 personas por día en la sucursal. Era algo, era enorme, era muchísimo. Y resulta que la gente que iba a esa sucursal iba a pagar a la caja. Y fue justamente lo que sacaron cuando hicieron la transformación de la sucursal. Entonces, en el proceso de diseño, en el proceso del relevamiento, no detectaron lo más importante, y era por qué las personas iban ahí. Y era por la transaccionalidad, porque justo estaba en una zona supremamente céntrica de Santiago, y es como decirles en la calle Florida, y habían sacado las cajas. Entonces, claro, decían, el impacto era como que pasaron de 6.000 a solamente iban 80, 84 personas por día. Entonces, cuando les contábamos esto, realmente fue un impacto, porque había sido un fracaso absoluto. Por más de que la sucursal hubiese sido muy bonita, no era funcional. Entonces, ese es un poco el impacto, y eso es un poco lo que hablamos de por qué a veces no es suficiente solamente recortar o cambiar algunas cosas. Pues no, si te caes, si te abres la piel y necesita puntos, no le vas a poner una curita, vas a coserla. Eso es un poco de lo que se trata con todo esto. Vamos a ver un poco la sucursal en el post-COVID. Vamos a ver las nuevas sucursales, cómo se van a enfocar. Ya hablé un poco en general de cómo es la transformación de la sucursal, pero vamos a ver un poco cómo es el contexto, ¿no? Vamos a ver 100% foco en el contactless, en no tocarnos, en no estar con la otra persona. Vamos a tener prácticas de control de infecciones monitoreadas, es una realidad. Vamos a tratar de monitorear a las personas que están, y vamos a controlar el flujo de las personas. Esto es fundamental. Vamos a ir una mirada de cómo sería el regreso a la sucursal. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a ver que es fundamental la cita previa. Vamos a tratar de que sea así, pero obviamente vamos a tener clientes también que van a querer ir por un walk-in. No necesariamente, bueno, no pude ir a pedir la cita con anterioridad. Bueno, vamos a ver qué camino debe recorrer esa persona. Entonces, tenemos los dos clientes. Tenemos el cliente que hace la fila, o tiene el cliente, va a tener cómo pedir la cita a través de un tótem, un punto de contacto al inicio, ¿cierto? Y esa persona muy probablemente la vaya a recibir un greeter, o va a hacer un check-in con un código, va a tener un código QR, ¿no? Después, obviamente, tenemos el caso de la persona que está en su casa, que tiene los diferentes canales para poder hacer la cita, pero vamos a ver, vamos a acotar muy bien quién es esa persona, para que elija bien cuándo y dónde,
que tenga alguna propuesta en la escena de la transacción y que obviamente tenga una alerta a la cita previa y que haga un check-in cuando llega. Esas son las previsiones, por lo menos, que estamos viendo, un poco el impacto de qué sistemas va a integrar y cómo van a ser las reglas para coordinar, pero que finalmente ahí va a haber un meet and greet donde vamos a poder ofrecerle la experiencia que queremos a ese cliente. Básicamente lo que vamos a ver es este cambio en la forma en la que vamos a interactuar y que a veces la espontaneidad va a tener ciertas limitaciones, ¿no? Un poco lo que vamos a ver en el nuevo Customer Journey es que se va a fomentar el autoservicio, vamos a maximizar el cross-selling y vamos a reducir el contacto físico. Vamos a ver que el autoservicio va a ser algo que se tiene que reinventar, tal vez hoy no sea la mejor manera de hacerlo. Vamos a ver cómo se van a embeber más los canales digitales. Esto definitivamente es algo que va a suceder en la forma en la que estamos diseñando nuevas experiencias. Vamos a ver, nosotros hablamos del digital, que es la mezcla entre lo físico y lo digital. Pero definitivamente vamos a ver, en Estados Unidos ya empezó una gran telco con un concepto que se llama el touchless retail. ¿Cómo puedo yo, con mi dispositivo, que es lo que yo tengo a la mano, generar esa interacción con las personas, ¿no? ¿Cómo puedo yo enviarle un link de pago y generar esa transaccionalidad con los canales que tenemos a la mano? Obviamente no todas las personas tienen un celular en las condiciones en las que pueda generar esto, entonces la organización debe pensar en formas de resolverlo. Pero sí, por supuesto, cuando llegamos a necesitar, por ejemplo, cosas más específicas en cuanto a asesoría, bueno, ¿cómo puedo darle ciertas condiciones para que se pueda dar? Y en el caso, por ejemplo, de algunos retails, ¿cómo puedo generar un área de transacciones donde yo elimino el contacto? Estas son un poco las cosas que vamos a ir buscando. Y bueno, ¿cómo IBM está monitoreando, puede acompañar a las organizaciones en este monitoreo sin contacto? Bueno, nosotros sacamos lo que se llama el IBM Worker Insights, y aquí ya voy un poco cerrando para que se preocupen por el tiempo, pero así dejamos un poco de espacio para las preguntas, ¿no? IBM ya desde hace un tiempo decidió eliminar todo el software de reconocimiento facial. Solamente nos vamos a concentrar en cosas muy específicas, por ejemplo, poder medir si las personas tienen barbijo o no, si están manteniendo la distancia, si tenemos más personas de la que la sucursal va a permitir. Todo esto siempre lo hacemos en funciones de una palabra importante, el diseño. Siempre tenemos en cuenta todo el contexto, no solamente el de la organización, sino el social, y obviamente por las reglamentaciones y las regulaciones que hay. Y bueno, también el monitoreo de temperatura. Hoy a todos nos están monitoreando con un termómetro cuando entramos a comprar. A mí me pasa cada vez que voy a Carrefour, me ponen el termómetro en la frente. Bueno, eso se trata un poco de cómo lo podemos llevar a una escala un poco más grande y un poco más evolucionado, ¿no? De cómo lo podemos llevar adelante. Así que bueno, esta es un poco la charla que venía a darles. Quiero dejar, Juan, si te parece, algún espacio como para poder compartir algunas preguntas. Se van a salir un montón, estoy seguro. Este es un tema que impacta muchas otras cosas, Juan, pero me parecía interesante poderles contar tal vez con una mirada de alto nivel cómo ha sido este camino con la transformación de sucursales en el canal físico, por ejemplo, de las organizaciones, y qué está haciendo IBM para tratar de resolver algunos puntos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por el tiempo y bueno, queda atento a cualquier cosa que quieran charlar. Excelente, Jorge. La verdad que me encantó la presentación. El contenido ha sido muy bajado a tierra, así que creo que hemos aprovechado muchísimo todo lo que nos has contado. Y espero también que, como es mi caso, nos hayas dejado un montón de ideas dando vueltas en la cabeza, ¿no? Así que, si te parece, nada, pasamos a la tanda de preguntas, Sí. a ver si podemos profundizar sobre aquellos aspectos que nada, han aparecido y que por ahí es necesario hacer un doble clic. ¿Te parece? Sí, claro que sí, por favor. Bárbaro. Bien, acá tenemos una pregunta. Con el COVID, todos incorporamos hábitos digitales para resolver nuestras necesidades diarias desde casa. Y la pregunta sería, ¿el gran desafío post pandemia es lograr que la gente no vuelva a una sucursal bancaria? Es una buena pregunta. En realidad, no, lo más mínimo. Por eso
lo que queremos es transformarlo para que sea posible volver a la sucursal del banco. Yo cuando les comentaba un poco el tema del ecosistema, la sucursal sigue siendo uno de los puntos de contacto más relevantes con las personas. Hemos hecho infinidades de entrevistas, incluso con el contexto actual, para entender qué es y cómo la persona prefiere comportarse. En muchos de los arquetipos en los que nosotros hemos ido trabajando, hemos entendido que la sucursal es más una parte donde la gente se siente con la opción de poderse conectar socialmente. Y es un punto de encuentro para las personas. Es increíble, pero es así. Todos pensaríamos que la gente más joven evitaría ir a la sucursal. Eso es el tema de los supuestos o de lo que asumimos, que a veces es un poco riesgoso, pero la realidad es otra. En la sucursal definitivamente hemos visto que podemos hacer las cosas de otra manera, pero lo que tenemos que de vuelta es enfocarnos es en la experiencia. Lo que sí es una realidad es que si no transformamos la experiencia de la sucursal con el contexto actual, va a desaparecer porque la gente no va a poder ir, no porque el objetivo sea que no exista más el canal físico. No sé si eso responde la pregunta, pero yo creo que es importante el desafío que tenemos por delante para que esto siga siendo un espacio, para que siga siendo un canal de relevancia para toda la organización, porque hay mucho, hay mucho de lo que podemos sacar todavía del canal físico. Buenísimo, Jorge. Acá tenemos otra pregunta y creo que está muy buena porque es, creo yo, uno de los grandes interrogantes de lo que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Dice, ¿qué Sí. porcentaje de usuarios imaginás que pueden volver a sus hábitos pre-COVID y abandonar hábitos digitales? Otra muy buena pregunta. Yo no creo que la gente vaya a volver a sus hábitos pre-COVID y que van a abandonar los hábitos adquiridos. Yo creo que vamos a ver es cómo se van a embeber estos dos mundos. Yo creo que vamos a ver que el canal, como les decía recién, el canal digital va a ser cada vez más presente en el canal físico. Vamos a ver cómo es como un curso natural. No vamos a volver a la forma en la que estábamos trabajando, viviendo antes, pues hablamos tanto de la nueva normalidad, pero sí definitivamente vamos a ver que hay un escenario nuevo donde vamos a ver esta fusión. Bárbaro. Tenemos acá otra pregunta, Jorge. Sí. Acá están preguntando si ves viable que al predicar con el ejemplo las sucursales se vuelvan una suerte de asesores en la implementación de protocolos COVID que adopten los diversos comercios de su entorno. Muy buena pregunta. Sí, totalmente. Una de las cosas en las que nosotros hemos ido trabajando mucho es en la educación. La educación a nuestros clientes con el objetivo de ganar, por ejemplo, adeptos digitales. Voy a contar un ejemplo muy particular, de vuelta a uno de los proyectos que tuvimos muchísimo éxito aquí en Argentina. Los arquetipos de persona tienen algo muy particular y es que pueden cambiar de uno a otro. O sea, yo puedo cambiar la forma en la que pienso, ¿cierto? Una de las cosas que vimos, por ejemplo, teníamos una persona que solía ser mayor, que solía ser ya estar en la tercera edad y que tenía cierta resistencia, por ejemplo, a la digitalización. Pero nos dimos cuenta que si la acompañábamos en el proceso para poder enseñarle y que entendiera cómo utilizar los canales digitales que teníamos, pues muy probablemente la próxima consulta por la cual ella viniese a la sucursal no fuese la misma por la que vino la primera vez, sino que iba a ir directo, por ejemplo, a la terminal de autoservicio para poder resolverlo ella y sabía que iba a ser más rápido. Después si quería volver, perfecto, le íbamos a recibir, pero íbamos a atender las consultas que no pudiesen ya por su canal de autoservicio. Entonces, si me preguntas si la sucursal puede ser un método de educación, por supuesto, pero es parte de entender y de la parte del diseño, de qué quiero incorporar para mis clientes, ¿no? O sea, para ayudarlos, porque eso se trata y qué experiencia quiero brindar. Pero sí, es un gran punto ese. Buenísimo. A ver si tenemos alguna otra pregunta más. Si no, aprovecho para hacerte una pregunta yo. Sí, por favor. Me voy a quedar con esto de los ecosistemas, ¿no? Que habías comentado y los distintos formatos de sucursal que ustedes están planteando, las sucursales bandera, la express y la satélite, y un poco basado también en lo que nos comentabas acerca de la experiencia
en lo que fue Chile, ¿cuáles son las variables que hay que tener en consideración para poder elegir un formato u otro, ¿no? Digamos, tienen que ver cuestiones sociodemográficas, digamos, ¿cuáles son las variables que ustedes contemplan para poder decidir ir a un formato u otro? Bien, muy buena pregunta, Juan. A ver, básicamente esto se da de un relevamiento dependiendo del contexto. Por ejemplo, con los casos en los que nosotros fuimos trabajando, hicimos un relevamiento a nivel nacional para tratar de tener una muestra que sea representativa de las sucursales, o sea, de los espacios físicos, y que sean representativas en cuanto a los arquetipos, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros podemos realmente entender qué tipo de sucursal es la que se necesita en cada una de las zonas. Entonces, sí tiene una relevancia por la geografía. Tenemos que entender, como te decía, el ejemplo este de Chile es clarito, a qué van las personas. Van porque quieren pagar servicios, porque quieren sacar plata, porque quieren... Entonces, cuando haces ese relevamiento, entiendes un poco el problema y entiendes de qué manera, y obviamente otra cosa es la cantidad de afluencia de personas que tienes. No puedes poner una express para un lugar que tiene 7.000, 8.000 personas por día haciendo transacciones. Es para cosas más específicas de posicionamiento, que te ayudan a resolver ciertas cosas muy puntuales. Entonces, por lo general vas a ver más express, pero ese diseño se hace en función de un descubrimiento que hay que hacer en conjunto con el cliente para entender dónde están los arquetipos, cuáles prevalecen y qué tipo de cuestiones o cosas se hacen en cada sucursal. Y esa información, lo más interesante es que ya la tienen los bancos, los comercios, las organizaciones. Saben a qué van las personas. Solamente nos hace falta completar el resto del caminito para entender por qué las personas y qué pasa si lo ajusto, lo contextualizo, lo modifico y educo, si lo puedo lograr. Aquí el punto es la eficiencia. ¿Puedo ser más eficiente de lo que soy? Sí, perfecto, encaminemos una transformación. ¿Puedo ganar plata? ¿Puedo reducir costos? ¿Puedo darle una mejor experiencia al cliente? Entonces son todas cosas y razones por las cuales sí hay que encaminar este tipo de transformación. Excelente, clarísimo, Jorge, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, también muy interesante, que por ahí nos aleja un poco de nuestra industria, ¿no? ¿Cuáles son las empresas o los rubros más permeables para adaptar en el país este formato o este enfoque de Customer Journey que describiste? Bien, es una buena pregunta. Siempre hay industrias que son o que están más a la vanguardia o que están un paso más adelante. Obviamente estamos hablando de las telecomunicaciones, la banca y el retail. Siempre son, porque son los que más tienen en el B2C contacto con las personas, son las que más tienen esa relación con sus clientes directos. Pero yo creo que hay que entender realmente la cultura de cada organización. La transformación es una cuestión cultural. ¿Qué tan permeable soy yo al cambio como organización? Y si soy permeable al cambio como organización, entonces probablemente pueda entender cómo adaptarme, cómo pivotear, cómo cambiar y cómo reformular esto realmente, ¿no? Muchas empresas son muy robustas y el cambio no es una de las cosas que les gusta. Entonces, eso es una de las cosas que hay que atender. Pero definitivamente, si lo vamos al punto específico, yo creo que la banca es la primera y después, obviamente, el telco y retail están casi igual. Yo creo que vamos a ver cómo muchas se van a ir fusionando y vamos a ir viendo cómo hay cada vez más interacción en una con otra, ¿no? Pero sí, definitivamente es así. Muy buena pregunta igual. Buenísimo. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, no estaríamos teniendo más preguntas, Jorge. Así que, nada, me gustaría agradecerte por toda tu generosidad en poder compartir tu experiencia, tus ideas, tus visiones al respecto de toda esta problemática de la transformación de las sucursales bancarias en un contexto tan particular como el que nos toca vivir. Así que, bueno, nuevamente agradecerte por eso.
Y a todos los que nos acompañaron, también agradecerles haber participado de esta nueva charla Link 2020. Los invitamos a seguir participando en las próximas ediciones y esperamos que todos tengan un muy buen día. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Y bueno, cualquier cosa, y si tienen alguna duda, nos podemos conectar por LinkedIn y bueno, a disposición para lo que necesiten. Estamos para esto, Juan. Muchas gracias. Por favor, a vos. Abrazo a todos.